vamos a tener el tiempo del estudio. ¿Se va a poder pasar eso, Freddy? A ellos. No, ok. Les vamos a hacer llegar esto luego, pero es un pequeño material que les queríamos dar para que puedan llenarlo a medida van avanzando en sus teléfonos en vez de imprimirles hojas. Pero la siguiente ocasión veremos de poder dárselo para que pueda usted tenerlo. Igual, si usted quiere una hoja impresa, podemos ver de conseguirlo. Vamos a estar estudiando en las siguientes, va a tomar meses, vamos a estar estudiando fundamentos doctrinales de la iglesia, ¿ok? No es la declaración doctrinal de la iglesia, es fundamentos doctrinales. Vamos a estudiar las 10 doctrinas básicas de la fe cristiana en la Academia Bíblica. Cada una de esas doctrinas va a demorar probablemente entre 3 a 4 domingos. Entonces ahí tenemos para casi un año, ¿ok? Casi un año vamos a estar ahí, si Cristo no viene antes, vamos a estar estudiando esto, si no lo va a aprender en el cielo rapidito. Así que entonces vamos a ir avanzando acá un poco, ¿ok? Voy a pedirles que me acompañen en oración, entregando este tiempo en las manos de Dios. Esta luz la podemos apagar ahorita y la prendemos para el culto. Si es que es posible o se oscurece mucho. ¿Sí ven, no? Más que nada porque cuando la prenden no veo ya nada para allá. Ya. Todos los de ahí se quedaron borrosos. Vamos a orar, pedirle a Dios su dirección y comenzamos. Padre, gracias Dios por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias por este lugar que tú has provisto, Padre, en la generosidad del hermano Julio, la hermana Alcira, para que pueda esta iglesia iniciar. Te agradecemos por tu misericordia para con nosotros. Te pedimos tu dirección, tu ayuda en lo que tenemos también para este estudio. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a estudiar en primer lugar las bases de lo que es fundamentos doctrinales. A eso se le llama estudio teológico, teología. ¿Qué es la teología? ¿Okay? ¿Qué es la teología? Ojo, no tengan temor de la palabra. Algunos tienen miedo a la palabra. Yo voy a la iglesia a estudiar Biblia, no teología. Bueno, teología se basa en la Biblia. ¿Okay? La teología es el estudio de Dios. Es importante que entendamos que teología, la palabra teología, es un compuesto de dos palabras. Esto es una clase, ¿ok? Esta es una clase que estamos llevando ahora. Ahí tienen esto lo tenían que tener en PDF para que lo llenen, pero no lo van a tener en PDF para llenarlo aparentemente. Pero la palabra teología proviene de dos palabras en el idioma griego. Una es Dios, es la salsa, ¿no? Deo significa Dios. Porque le quiero razonar, ciencia de. Entonces, teología es el estudio de Dios, el razonamiento, buscando la razón de Dios. Teología es el estudio de Dios que se basa en las Escrituras. Ahora, esta es una introducción y vamos a tocar brevemente una parte de bibliología. Pero en el estudio de Dios, nosotros tenemos que asegurarnos de entender el por qué estudiamos nosotros teología. Hay razones del por qué nosotros estudiamos teología. La primera razón es porque Dios nos manda a que estudiemos su palabra, estudiemos de Él, que le conozcamos más. Entonces, no hacemos teología porque querramos simplemente hacerlo porque nos dé la gana, sino que estudiamos teología porque hay la posibilidad del estudio teológico. Existe esa posibilidad, por eso lo hacemos. Ahora, obviamente hay personas que van a dedicar su vida a estudiar teología y esa va a ser su profesión, eso van a estudiar por años, en fin, sí. Pero todo creyente es llamado a ser un teólogo. Tú dices, ¿todo creyente es llamado a ser un teólogo? Sí, ¿por qué? Porque todo creyente es llamado a estudiar y conocer a Dios. Entonces, todo creyente, en cierta manera, es un teólogo. Usted y yo, todo el tiempo hacemos teología. Cada vez que usted da un concepto acerca de Dios, ¿qué acaba de hacer? Teología. Ha hecho un razonamiento acerca de quién Dios es y en base a ese razonamiento está usted hablando. Entonces, teología es el estudio de Dios. Lo estudiamos porque es posible, lo estudiamos porque Dios manda el estudio teológico y lo estudiamos porque Dios quiere que le conozcamos. Esto es bien interesante y lo vamos a meditar un poco más adelante. Ahora, existe un círculo que tenemos que entender en el estudio teológico. No sé cuántos llegan a ver esto. Lo ideal es que lo tengan en su teléfono, pero no lo pueden tener, así que está acá. Pero, ¿lo tienen ya? ¿Dónde lo has compartido? En el grupo de miembros. Los que no son miembros, háganse miembros, porque si no, no lo van a tener, ¿ok? Pero en el grupo de miembros está, entonces ahí pueden verlo, quizás algunos, y de repente pueden llenarlo ahí o compartirlo con los que están alrededor suyo. Esperamos tener la próxima vez el QR para que todos puedan tenerlo. Disculpen por eso en esta ocasión.
Pero hay un círculo aquí donde dice la palabra la escritura. ¿Ok? Ven aquí donde dice la escritura. Está acá. ¿Ven esta de acá? Ya. El estudio teológico siempre empieza con la escritura. ¿Ok? El estudio teológico nunca debe de empezar fuera de la escritura. Si nosotros queremos estudiar a Dios y empezamos a estudiar o a querer conocer a Dios fuera de la escritura, vamos a cometer serios errores. Entonces, en otras palabras, el fundamento para el estudio teológico, ¿cuál es? La escritura, es la Biblia. Sin Biblia, ¿podemos estudiar teología? De poder podemos, pero se abre un campo muy peligroso a errar, a equivocarse, a terminar haciendo, diciendo o creyendo herejías. ¿Ok? Entonces, no empezamos el estudio de la Biblia basados en lo que hombres dicen. ¿Ha escuchado algunas religiones o sectas por ahí que andan diciendo, bueno, pero lee este librito para leerlo en la Biblia? ¿Importa lo que dice también este librito? ¿Han escuchado gente que dice eso en diferentes sectas? Ya, no creemos eso. No partimos de lo que un hombre dice. No empezamos donde está una religión. No empezamos con un credo humano. Empezamos siempre con la escritura. ¿Ok? Y si usted tiene ahí su material, que lo tiene ahí quizás, y puede escribir o marcar ahí, de acá trazamos una flecha a interpreta. Entonces, tenemos la Biblia. La Biblia es el fundamento del estudio teológico. Aquí nos basamos para poder decir que creemos algo, que enseñamos algo acerca de Dios. Y lo que hacemos es, en la Biblia, ¿qué hacemos? Interpretamos. ¿Ok? Todos interpretamos. De alguna manera u otra, usted cuando lee la Biblia, ¿qué está haciendo? Está haciendo interpretación. Está interpretando lo que el texto dice. Entonces, partimos de la Biblia y avanzamos a interpretar. Avanzamos a interpretar. Cada vez, aún los niños, cuando leen la Biblia, están leyendo y buscan el sentido a lo que están leyendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? En ese momento, ¿qué estás haciendo? Estás interpretando. ¿Me están siguiendo? Eso se llama, para los que quieren saber, se llama hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Ahora, yo les anticipo que, si Dios permite, cuando nosotros terminemos de estudiar doctrinas, vamos a estudiar hermenéutica, para que puedan ustedes saber y aprender principios básicos de cómo interpretar las escrituras. ¿Ok? Pero antes tenemos que tener una buena base doctrinal. Entonces, Biblia te lleva a interpretar. La interpretación te lleva a concluir una doctrina. Entonces, ¿cómo llego yo a creer una doctrina? Llego a creer una doctrina porque empecé en la Biblia y de la Biblia avancé a interpretar qué es lo que está diciendo el texto, y en base a lo que dice el texto concluyo algo. Concluyo una enseñanza. La Biblia enseña esto, digo. En ese momento que hiciste, estableciste una doctrina. ¿Por qué? ¿Qué significa doctrina? Literalmente, enseñanza. Doctrina literalmente significa enseñanza. Entonces, cuando hablamos de que vamos a estudiar las doctrinas fundamentales del cristianismo, ¿qué estamos estudiando? Las enseñanzas fundamentales del cristianismo. ¿Dónde empiezan? En la escritura, pero requieren una sana interpretación. Ahora, este es un círculo. ¿Por qué? Porque parte en la Biblia, interpretas, vas a desarrollar una doctrina, y la doctrina genera, es decir, la doctrina te lleva a vivir una vida práctica. Siempre comparto esto a mis alumnos de teología en los seminarios donde enseño, les digo, práctica nunca establece tu doctrina, pero doctrina siempre establece tu práctica. Es decir, tú puedes ser un cristiano que haces por hacer. Haces y haces porque así hacían en la iglesia, porque así dijo el pastor, porque así hacían todos los demás, porque así me enseñaron. Esas son las comunes que escuchas todo el tiempo. Ya, ahí estás cayendo en un error que se llama pragmatismo. Estás haciendo por hacer sin saber por qué haces. Ya, Dios no quiere eso de ti. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú hagas teología. Haciendo teología no vas a saltar primero a una práctica. Sana teología te va a llevar primero a tener doctrina. Y doctrina te va a llevar a una vida práctica. ¿Se entiende esto? Entonces no empiezas en práctica, empiezas en doctrina. Y doctrina
lidera, gobierna, establece tu práctica. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Entonces, como creyentes, ¿qué queremos enseñar? ¿Qué queremos aprender? ¿Qué queremos estipular? Es que nosotros tenemos prácticas en la vida cristiana, pero todas nuestras prácticas tienen que estar basadas ¿en qué? En la enseñanza. ¿De dónde? De la palabra de Dios, de la Escritura. ¿Está claro? Entonces yo no parto desde qué hacemos, sino que partimos desde la Biblia. Y la Biblia nos dice qué creemos, y lo que creemos nos dice qué hacemos. Esa es la manera en cómo la teología marca tu vida. Porque si no, tú vas a ser uno de los tantos que dice cosas, hace cosas, no sabes por qué las haces, no sabes por qué las dices. Por 30 años escuchaste así, por 20 años te dijeron asá, el hermanito tal decía así, yo he visto a los otros hacer asá, y no tienes base bíblica. Si no tienes base bíblica, no es una sana doctrina. ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es solamente introducción, ¿ok? Ahora, siempre debemos dar la prioridad a la Biblia, es lo que iría ahí. Avanzamos. Hay 10 divisiones, hay 10 grupos de estudio de la teología, ¿ok? Son 10. 8, aquí tienen 8, hay 2 más, han bajado 2 a la otra página, creo, porque hay 10, son 10. ¿Cuáles son? Usted los tiene ahí de repente en su WhatsApp, pero son bibliología. Bibliología es la doctrina de la Biblia, ¿ok? Es fundamental en la fe cristiana. Tienes teología propia. ¿Qué es teología propia? Doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios es amor, Dios es justicia, Dios es santidad, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Eso es teología propia. Cristología es doctrina de Cristo. Ahí se estudia quién es Él. Él es Dios, su muerte, sepultura, resurrección. ¿Qué significa que Él sea propiciación? ¿Qué significa que Él sea redención? ¿Qué significa que Él haya dado un sacrificio vicario? La ascensión, en fin, diferentes temas. Neumatología es doctrina del Espíritu Santo. Aquí vamos a pasar bastante tiempo. Y le voy a decir por qué, le voy a anticipar por qué. ¿Por qué en neumatología vamos a pasar bastante tiempo? Porque la mayoría de errores doctrinales que se observan hoy en día en el campo cristiano son por errores de neumatología. Neumatología con bibliología. Ahí están los 2 errores principales del cristianismo hoy en día. ¿Ha escuchado a personas que dicen constantemente, es que yo siento, yo estoy haciendo esto porque yo siento en mi ser? ¿Ha escuchado eso alguna vez? Ahora hay un problema con eso. El problema es que, según la Biblia, no importa que tú sientes, importa que tú crees. ¿Has escuchado, por ejemplo, a personas que dicen, hay que orarle al Espíritu Santo? ¿Está bien eso o está mal? ¿Es bíblico o no es bíblico? No respondan, vamos a hablarlo cuando lleguemos a eso. ¿Has escuchado a personas que dicen, yo declaro, yo declaro, yo decreto? ¿Es bíblico o no es bíblico? Bueno, no les digo que es todavía, pero vamos a estudiarlo. Pero aquí tienen la mayoría de errores doctrinales. Ahora, si tú dices alguna de esas cosas, no te estoy juzgando, pero simplemente asegúrate de que las encuentras en la Biblia. O sea, si dices eso, tiene que estar ¿dónde? En bibliología. Si no está en la Biblia, no lo puedes creer. No lo puedes estipular. Sería una falsa enseñanza. Toda enseñanza tiene que estar basada en la Biblia. Y bueno, y tenemos también soteriología. Soteriología significa doctrina de salvación. Angelología, más fácil, ¿verdad? Ángeles. Eclesiología, ¿doctrina de qué? Iglesia. Escatología, ¿doctrina de qué? Eventos futuros, y aquí falta doctrina de hombre y doctrina de pecado, antropología y amartología. Y vamos a estudiar esas 10 doctrinas y nos va a tomar casi un año, ¿ok? En la manera en cómo lo vamos a estudiar, porque queremos que quede bien cimentada las doctrinas básicas de la fe cristiana. Que usted sepa por qué creemos lo que creemos. Que usted no salga diciendo, es que así creen en la iglesia Gracia y Paz. En mi iglesia creen así. ¿Qué importa lo que crean en tu iglesia? Lo que importa es lo que dice la Biblia. No, es que el pastor de la iglesia, el pastor de mi iglesia, el pastor de Gracia y Paz enseñó así. No interesa qué enseñó. Interesa qué dice la Biblia. ¿Ok? Entonces vamos a estar tomando esos fundamentos. Ahora sí, vamos a empezar con la primera doctrina, que es bibliología. Bibliología es doctrina de la Biblia. ¿Ok? Doctrina de la Biblia. Ustedes tienen eso de repente ahí en sus dispositivos móviles, en sus celulares, tabletas, no sé.
Bibliología es doctrina de la Biblia, clarificación y definiciones que queremos que establecer para que queden claras entre nosotros. El término deriva del vocablo griego plural de libro. Biblia es una palabra que usamos todo el tiempo, ¿correcto? La Biblia, la Biblia, la Biblia. ¿Qué significa Biblia? Biblia significa, viene del vocablo griego plural de libro. Ahora eso es interesante. Esto es medio confuso, ¿ya? Pero te lo menciono, son datos importantes en el estudio. Biblios es la palabra en el griego. Biblios es la palabra para libro. Biblia, con esa alfa al final, la A al final, es el plural de biblios. Ahora, es medio raro eso en la mente, ¿verdad? Porque en el español, cuando termina en S, pensamos plural. Pero en el griego termina en S, o en la que vendría a ser la S para nosotros, y es singular. ¿Ok? Entonces, Biblia, cuando uno dice Biblia, se está refiriendo al conjunto de libros. Conjunto de libros. Sabemos en la Biblia, 66 libros. Esta fue una palabra usada comúnmente en referencia al Antiguo Testamento y luego la iglesia primitiva la usó para referirse al... Les voy a mencionar una palabra y prepárense, porque acá son cosas técnicas, pero que yo le aseguro, tenga paciencia. Si usted busca genuinamente aprender de estos conceptos, va a impactar su vida cristiana. Va a afectar su práctica. Usted al inicio va a pensar, ay, estos términos, ¿esto cómo me ayuda a mí a vivir para el Señor? Te va a ayudar, porque doctrina afecta tu práctica, te va a ayudar. Ten paciencia, te va a ayudar. A veces pensamos que no ayuda, te va a ayudar. Entonces, acuérdate de esta palabra, canon. ¿Ok? Canon. ¿Has escuchado esa palabra canon alguna vez? Ah, sí, yo tenía una de esas en mi casa. Ese es tú. Estás pensando de una cámara, ¿no? Pero acuérdate de esa palabra, canon. Porque la palabra Biblia, en su uso bíblico, hace referencia al Antiguo Testamento normalmente, y también luego pasó a hacer referencia a todo el canon. ¿Qué es el canon? Vamos a hablar de eso. Vamos a estudiar qué es. ¿Has escuchado de los libros deuterocanónicos? Te los pongo en un lenguaje más común. ¿Has escuchado de los libros apócrifos? ¿Qué son esos? Y tú te preguntas, ¿valen o no valen? Y vas a tener personas que van a venir y te van a decir, oye, ¿y este libro? Mira, este libro habla de la grandeza de Dios, cómo Él es poderoso para vencer al maligno. Mira, mira. Debe ser también parte de la Biblia. Y te van a confundir. Y tú vas a después decir, oye, ¿es parte de la Biblia? Y vas a venir, pastor, ¿es parte de la Biblia? Para que no me preguntes, vas a aprender. Y eso te enseña, te da fundamento para que entiendas por qué no creemos en los libros deuterocanónicos. ¿Por qué no creemos ni tenemos los libros apócrifos? ¿Por qué no? Porque no son parte del canon. Vamos a hablar de eso más adelante. No va a ser hoy tampoco, va a ser de acá a 2 semanas. Otra palabra común que usamos en Biblia o para referirnos a la Biblia es escritura. Es una bien común. La encuentras obviamente en la Biblia también. Es un término de uso bíblico comúnmente para referirse a ¿qué? ¿Al Antiguo o al Nuevo Testamento? Cuando leen ustedes en el Nuevo Testamento Jesús que dice, la Escritura dice, ¿a qué se refiere? ¿Al Nuevo o al Antiguo? Al Antiguo, ¿ok? Escritura es una palabra que se usa en la Biblia para referirse comúnmente al Antiguo Testamento. Esto lo podemos ver en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en sus Biblias, vamos a ver varios textos. Juan capítulo 5, versículo 39. El que lo encuentra, lo lee. Juan 5, 39. Acá los niños pueden hacer espadeo bíblico. A ver si le ganan a los adultos. El primero que lo encuentra. Juan 5, 39. ¿Qué dice? Léelo, Lorena, sí. Ya, este es Jesús hablando. Y Jesús dice, escudriñad las Escrituras. ¿A qué se refiere? ¿Al Antiguo o al Nuevo? Al Antiguo Testamento. Ahora, ¿pero también se usa para referirse a escritos del Nuevo Testamento? Sí. Un texto clave, lema del estudio de Biblia, es 2 de Timoteo 3:16. Vayan para 2 de Timoteo 3:16. ¿O alguien lo sabe de memoria? A ver, ¿quién lo sabe de memoria? ¿Tú lo sabes de memoria, Esther? A ver, lánzate.
Bueno, dijo las palabras, pero en desorden, ¿verdad? Pero el texto dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ya, cuando dice ahí toda la escritura, ¿se refiere solamente al Antiguo Testamento o ya reconoce algunos escritos del Nuevo Testamento? Ya reconoce a todos los escritos del Nuevo Testamento, menos Apocalipsis, porque no había sido escrito todavía. Pero todo lo demás estaba reconocido. Entonces tú ves ahí que la palabra escritura hace referencia a los escritos del Antiguo Testamento en algunas ocasiones y en otras ocasiones a los escritos del Nuevo Testamento. Ahora, tienes una palabra más que se usa en relación a bibliología, la palabra testamento. La palabra testamento, ojo, significa pacto, literalmente significa pacto. Cuando hablamos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿de qué estamos hablando? El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. A eso estamos enfatizando, nada más. La palabra en sí es pacto. El uso de esta palabra es para marcar una diferencia doctrinal entre el Antiguo Pacto, el pacto de la ley, y el pacto del Nuevo Testamento, que llamamos el Nuevo Pacto por medio de la sangre de Cristo. ¿Ok? Ojo, les doy un dato para que sepan. ¿Dónde se encuentra el Nuevo Pacto en la Biblia? ¿En qué libro se encuentra el Nuevo Pacto? ¿Dónde se menciona o se enseña del Nuevo Pacto? Ustedes tienen que saber esto. Por eso estamos estudiando doctrinas. Porque gente dice, oye, ¿qué? Tú hablas siempre del Nuevo Pacto. ¿Qué es el Nuevo Pacto? La cena del Señor celebras y dices ahí el Nuevo Pacto en mi sangre. ¿Y por qué celebras la cena del Señor? ¿Dónde está eso del Nuevo Pacto en la Biblia? Ya, está en el Antiguo Testamento, bien. ¿Dónde está? ¿Qué libro? Es uno de los profetas mayores, ahí tienen ya 5. Ya, Jeremías, ¿ok? Ustedes no vayan a jugar la tinga nada porque van a perder, ¿ok? Pero Jeremías capítulo 31 enseña el nuevo pacto. Pero ¿por qué entonces Nuevo Testamento empieza recién con Mateo? ¿Por qué no empieza en Jeremías? Porque el nuevo pacto es en ¿quién? Es en Cristo. Entonces empiezan los evangelios que narran la vida de Cristo, ¿ok? Pero ahí tienes el nuevo pacto. Su uso con los años ha pasado a ser en referencia al compendio de libros del Antiguo y Nuevo Testamento respectivamente. Hoy en día decimos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo pacto, nuevo pacto. Ahora, ¿cuáles son? Es importante que sepas esto. ¿Cuáles son los idiomas originales de la Biblia? No lo muestres, esto ya lo mostraste ya. ¿Ok? ¿Cuáles son? Ahí está, lo escondió. No lo escondió, ni así lo escondió, ok. Es griego, arameo y hebreo, ok. El Antiguo Testamento se escribió ¿en qué idioma? Principalmente, hebreo y arameo. Arameo es una pequeña porción. Poquito de la Biblia está en arameo. La mayoría está en hebreo. La porción que está en arameo más grande es de Daniel capítulo 2, versículo 4 al capítulo 7. Es la porción más grande de arameo. De ahí el resto está en hebreo principalmente. Y el Nuevo Testamento es escrito ¿en qué idioma? Griego. ¿Ok? Griego. Es importante que tú sepas eso. Para cuando un día hagas un estudio y puedas estudiar un poco más, vas a tener que estudiar las palabras en su idioma original. ¿Ok? No tienes que ser erudito de griego y hebreo para estudiar hoy en día. Cuando era estudiante, en mis primeros años en el seminario, nos enseñaban griego y hebreo. He tenido que llevar 7 años de griego y 5 años de hebreo. Y cuando uno estudia griego y hebreo, estoy hablando de hace como 20 años, tú sabías el alumno que estaba estudiando griego y hebreo. ¿Cómo sabías? Porque entrabas a la biblioteca y veías a uno ahí sentado, como con 50 libros alrededor de diccionarios teológicos, léxicos, y ese está haciendo un estudio de palabra. Todo eso para hacer un estudio de una palabrita. Era un chambón. Hoy en día hay aplicaciones gratuitas que pones la palabra, pones con tu mouse, el cursor lo pones encima y te aparece todo. O sea, ustedes no tienen excusa, ¿ok? Nos tomaba un promedio de 15 horas hacer un estudio de una palabra. Ahora tienes 15 segundos para hacer tu estudio de palabra. Ustedes pueden hacer eso. Hoy en día tienes ese beneficio. Cuando hagas un estudio, te inviten a dar un devocional, considera las palabras relevantes del pasaje en su idioma original. Te vas a sorprender a veces que hay. Es hermoso estudiarlas en su idioma original. ¿Te acuerdas el texto donde, por ejemplo, Cristo Jesús se encuentra con Pedro y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez otra vez le dice, Pedro, ¿me amas? Ya, en el español dice, me amas, me amas, me amas. Pero en el idioma original, ¿qué dice? El primero dice, Pedro, ¿me amas incondicionalmente? Pedro, ¿me agape? El segundo le dice,
Pedro, ¿me amas incondicionalmente? Pedro, ¿me agape? Y el tercero, Cristo baja el estándar y le dice, Pedro, ya, ¿me amas por condición? Fileo, ¿me amas porque te amo? Y el texto dice que Pedro se entristeció. ¿Te has puesto a pensar por qué se entristeció Pedro? Ah, sí, yo escuché al predicador que me dijo que se entristeció porque 3 veces le preguntó. No. ¿Sabes por qué se entristeció Pedro? Porque Cristo bajó el nivel. Porque Pedro no es capaz de amar a Cristo incondicionalmente. Porque tú y yo tampoco somos capaces de amarlo incondicionalmente. Juan habla de eso, le amamos porque Él nos amó primero. Entonces Pedro se entristeció porque le chocó. Le chocó el hecho de que no puede amar a su Salvador incondicionalmente y ninguno de nosotros puede. Y Dios en su misericordia baja a nuestro nivel. ¿Ya? Eso lo entiendes cuando estudias el idioma original. Estudias el Antiguo Testamento y ves ahí la palabrita, por ejemplo, ahí cuando ves, y esto lo compartimos en un devocional de los minutos de gracia y paz, cuando en Génesis 17 se encuentra Agar en el desierto y de pronto se encuentra y aparece el Roy. El Roy, ¿quién será el Roy? Pero el Roy es el nombre en el hebreo que significa el Dios que ve y que juzga. ¿Y por qué se le aparece como el Roy a Agar? Porque le está diciendo, Agar, no estás sola. Yo sé la injusticia que te han hecho, yo veo y yo juzgo. Tranquila. Pero a simple lectura, si no, no tiene sentido. ¿Me están entendiendo? Entonces, presten atención a esas palabras. Cuando usted está estudiando la Biblia en su devocional, no lea a la loca. A veces tienen que frenarse un poco y meditar. Meditar. Dios no te llama a leer la Biblia en ningún pasaje. Siempre te dice, medita, escudriña, atesora, guarda. ¿Qué quiere decir eso? Piensa lo que estás leyendo. Estúdialo, medítalo, abre tu corazón a esto. Ya, aquí, este es el repaso para ver lo que aprendieron la semana pasada. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Se acuerdan los números? 5, 12, 5, 5, 12, 4, 1, 21, 1. ¿Se acuerdan eso la semana pasada? Ok. ¿Quién se acuerda qué es cada uno? Alguien que levante la mano y diga, oh, yo me acuerdo, la semana pasada yo aprendí esto, ya me lo sé de memoria, no me lo he olvidado. Alguien que se acuerde, las estructuras bíblicas, estudiamos esto la semana pasada. Este es repaso lo más, ¿ah? ¿Algún valiente? ¿Alguien? No me hagan sentir tan bien. A ver, Roberto, a ver. Roberto es alumno del seminario, ¿eh? Hazme quedar bien, por favor, ¿eh? Ya. A ver, el primer 5, ¿cuál es? Pentateuco, muy bien. 12. Libros históricos, muy bien. 5. ¿Seguro? Ah, ya, muy bien. Ok. Poéticos, bien. Era para hacerle trampa. Siguiente 5. La lluvia. 5 profetas mayores. 12 profetas menores. 4 evangelios. 1 históricos. Hechos, libro histórico, Hechos. 21 epístolas. 1 profético, Apocalipsis, ¿ya? Esta es la estructura de la Biblia, no se olviden, lo estudiamos ya, ¿ok? Lo tienen en el WhatsApp, de repente pueden llenarlo. Esta es la estructura bíblica que tenemos en nuestra Biblia. Ese libro que tienes ahí tiene esa estructura. Importante que te acuerdes de la estructura. Ok, y ahora sí, entramos a solamente tocar brevemente el tema de revelación y lo vamos a meditar más la semana que viene. La revelación de Dios. Aquí empezamos con bibliología. Antes de hablar profundamente de la revelación de Dios, es importante que todo estudiante de la Biblia, ustedes, yo, reconozca la limitación que uno tiene para conocer más de Dios. Dios es infinito. ¿Estamos de acuerdo? Él es infinito. Tú y yo somos finitos, somos limitados. Ahora, esta es la locura más grande. Los seres limitados, tú y yo, vamos a estudiar al ser ilimitado. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido que seres limitados estudiemos al ser ilimitado? No, no tiene sentido. Esto es importante. Porque la única razón por la cual usted y yo podemos estudiar de Dios es porque Él se ha autorrevelado. Esto es la doctrina de la autorrevelación de Dios. Dios se ha autorrevelado. Es decir, ningún hombre puede conocerlo por su propia capacidad.
Le conocemos porque Él se ha dado a conocer. Le conocemos porque Él quiere que le conozcamos. Entonces, todo estudiante de la Biblia tiene que reconocer esto. Solamente podemos conocer del ser divino por su autorrevelación. Por ende, ningún hombre tiene en sí la capacidad de conocer o descubrir a Dios, fuera de la verdad bíblica que Él se ha dado a conocer y quiere que le conozcamos. Esto se conoce como la doctrina de la autorrevelación de Dios. Él se ha autorrevelado a nosotros, a usted, a mí. Ahora, en base a eso, Dios se ha revelado a usted, a mí, para que le conozcamos. Para terminar, ¿qué dice eso acerca de Dios? Si Dios se ha dado a conocer, ¿qué dice eso acerca de Dios? Que nos ama, ¿ok? Misericordia, ¿ok? Algo más. Hay algo clave que demuestra la doctrina de la autorrevelación. Bien. Este mi alumno también asistió en el seminario, ¿no? Ya, está bien. Un curso llevaste, suficiente. Es que Él se ha dado a conocer porque Él quiere que le conozcamos. Si Él quiere que le conozcamos, ¿qué te está enseñando? Que Él es un Dios personal. ¿Por qué no estamos de acuerdo con, escucha esta palabra, deísmo? ¿Has escuchado del deísmo? La doctrina de que hay un Dios, un ser supremo, pero que no se vincula con su creación. ¿Has escuchado panteísmo? Que Dios está en toda la creación, en el árbol, en todo está Él. ¿Has escuchado de panateísmo? Ya me estás mareando con tanta cosa. Y así hay un montón de otras herejías. ¿Por qué no estamos de acuerdo con ninguna de ellas? ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia, escucha bien esto, es el único Dios. Es el único Dios de todos los credos que existen, de todos los libros sagrados que hay, incluyendo el Islam. Es el único libro que presenta a un Dios personal. Es el único. Es el único libro que presenta a un Dios que se ha autorrevelado porque quiere que su gente le conozca. Porque quiere un vínculo con ellos. Por eso se ha autorrevelado. El Islam te presenta a un Dios que se ha revelado para controlar y regir sobre la humanidad. La Biblia te presenta a un Dios que se ha autorrevelado, ¿para qué? Para poder establecer un vínculo con su creación. Entonces, la autorrevelación de Dios es muy importante para la fe cristiana, porque te demuestra que tienes un Dios personal, que quiere relación contigo y que quiere que tú le conozcas más. Ahora, la semana que viene vamos a ver formas de revelación. La creación. ¿Revela a Dios? Vamos a ver eso. ¿Han existido otras formas de revelación en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan haber visto algunas? Sueños, visiones, Urim, Tumim, cristofanías. Pregunta, ¿puede Dios hablarnos todavía hoy en día por medio de visiones? ¿Por medio de sueños? Y algunos mueven la cabeza que sí, otros mueven la cabeza que no. Ya, vamos a hablar de eso. Ahí es donde entramos a tallar con doctrina fundamental. La doctrina fundamental, la Biblia tiene que establecernos a nosotros qué límites tenemos que marcar. ¿Ok? Y vamos a hablar. Y va a ser chocante para algunos quizás. ¿Qué? ¿Esto sí se puede? ¿Esto no se puede? Pero la doctrina tiene que basarse en las Escrituras. ¿Ok? En las Escrituras. Entonces vamos a hablar la semana que viene de diferentes formas de revelación. Así que si usted está preguntándose, ¿se puede sueños? ¿Se puede visiones? ¿Se puede ángeles? ¿Se puede una voz directa? ¿Se puede a través de suertes? Si usted está preguntándose eso, la semana que viene estudiamos eso cuando estudiamos lo que es la revelación. Y vemos ahí lo que es la revelación de las Escrituras. ¿Listo? Terminamos, paramos y tenemos el tiempo del descanso. Les pido que si le han compartido esto y lo tienen en el WhatsApp y si usted lo desea, déjenos saber para hacérselo llegar. De todas maneras, la semana que viene vamos a ponerlo en el QR para que usted pueda escanearlo y tenerlo ahí con usted. ¿Okay? Oramos y terminamos. Padre, gracias por este tiempo. Ayúdanos a poder seguir estudiando. Tenemos